saludo a la señorita Roxana Calvi. Eh, Hay un trabajo de subsanación en lo que es matemática. Se me ha encargado que resuelva todo este balotario y vamos a hacer la revisión de cada una de las partes. También se me indicó de que hiciera la explicación de la. Eso es lo que vamos a hacer el desarrollo de cada uno de los puntos que se ha tocado, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los objetivos. Los objetivos son dos. Dice utilización de materiales estructurados, ¿no?, como recursos que permitan sustentar el trabajo de subsanación. Bueno, hay unos materiales que tú tienes que utilizar y esos materiales que tú puedes usar, lo puedes utilizar, por ejemplo, en la parte de la geometría en tres dimensiones, ¿no?, para lo que es prismas, cubos, puedes utilizar. El segundo objetivo dice presentación de la matemática para la solución de situaciones en la vida cotidiana y que sirvan de alternativa para las futuras promociones. Entonces, los puntos que son 4 o 5 dentro de esta temática, ¿ya?, he utilizado ejercicios de la vida real. Le he puesto ese énfasis, ¿no?, en la vida cotidiana. Bien, hay una tabla de contenido. Dentro de la tabla de contenidos 1, ¿no?, dice carátula y es la que tenemos aquí, la carátula. ¿No? A tu mamá, hoy día le voy a alcanzar el impreso, ¿no?, con lo que te voy a presentar, ¿no? Te voy a dar impreso con la carátula tal como tú vas a apreciar, ¿no? Entonces, dentro de estos contenidos nos dice presentar situaciones, ¿no?, con la vida cotidiana, ¿no?, y poder dar solución. Y van a haber 5 puntos que van a pedir. Uno dice competencia, ¿no? Van a ver, y en este caso dice competencia resuelve problemas de cantidad, ¿no? Entonces, cuando habla cantidad, se está hablando de números, cantidades. Y dentro de esas cantidades, viene más abajo, dice dos situaciones problemáticas que contengan números racionales. Entre paréntesis nos dicen fracciones, decimales o porcentajes. Entonces, he puesto esta imagen que tú estás viendo, donde nos habla de un poco del sistema de numeración, ¿no?, y fundamentalmente los números, en este caso los números racionales, ¿no? O sea, la numeración, el sistema de numeración, bueno, hay toda una clasificación, ¿no? Por ejemplo, cuando dice n, son los números enteros, en este caso números enteros, pero que empiezan del 0 en adelante. ¿Ya? N significa los números naturales. Luego, después de los naturales, vienen los números enteros, que se representan con la letra Z. Y los enteros incluyen, además de los números naturales, los números enteros negativos, ¿no? Por ejemplo, aquí menos 5, menos 4, menos 3, etc. Ahora, esto es una parte del sistema de numeración, porque los sistemas de numeración son infinitos. Ya aquí se está colocando, ¿no?, menos 5, menos 4, etc. Estos son los enteros negativos y los enteros positivos, hacia la derecha. Mientras que los números racionales, que se simbolizan con la letra K, números racionales. Entonces, dice, los números racionales son conjuntos de números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones. Entonces, esta es la forma como representa. Dice Q igual, la fracción A sobre B, tal que A pertenece a Z, o sea, los números enteros, donde B tiene que ser, tiene que pertenecer a los números enteros, pero además B tiene que ser diferente de 0.
Entonces es una fracción, como vemos aquí, A sobre B. Ya, esta es la fracción. A pertenece a los enteros y B también, pero la salvedad es que B tiene que ser diferente de cero, ¿no? Entonces, y aquí tenemos los números enteros, los números racionales, perdón, que incluyen a los enteros y incluyen también a los números naturales. Y además de eso, incluyen ¿qué cosas? Fracciones, que pueden ser positivas, negativas, los números decimales, etcétera. Entonces, esto vienen a ser, pues se dice, los números racionales son el conjunto de números, que leyendo aquí, fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones. Dice, todos los números fraccionarios son números racionales y sirven para representar medidas. O sea, la intención de los números racionales es para que se pueda representar, ¿no? Dice, pero a veces es más conveniente pensar un número de esta forma, o sea, como fracción, ¿no? Por ejemplo, vemos más cuando tú ves un número decimal, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, un número decimal, 0.55, tiene una cantidad infinita de decimales. Entonces, la forma recomendable en lo posible como una fracción. Ahora, vamos a la aplicación, vamos a la aplicación. Entonces, ¿dónde eso lo aplicamos? Bueno, lo aplicamos en la vida diaria, ¿no? En cada momento. Entonces, cuando yo te pregunto, por ejemplo, ¿no? Cuando yo te pregunto, sí, mi pregunta, ¿no? A ver, la señorita Roxana Raquel Ricardo, ¿cuál es tu edad? ¿Ya? Entonces, ahí me vas a dar un número. ¿Cuál es tu edad? Entonces, vas a utilizar qué cosa, número racional, ¿no? Pues en este caso puede ser un número natural, ¿no? Será 15, 20, entonces utilizamos. Es la utilización. Dice, por ejemplo, los números acotan todo lo que nos rodea. Como prueba sencilla podemos experimentar las aplicaciones de la aritmética en la vida cotidiana. Desde los sistemas decimales para medir las distancias y la temperatura hasta la utilización del comercio electrónico y del cálculo del número en diferentes manifestaciones. Empecemos en lo más sencillo. Por ejemplo, ¿cómo saber cuántas ovejas tenemos? Hay que contarlas. Ahí emplean los números racionales. ¿Cuántas se comió el lobo? No, esto es la historia de Caperucita. Pues de repente el pastor pues sale, ¿no? Con 100 ovejas, ¿no? La saca de su corral 100 ovejas, luego tiene que retornar las 100, entonces tiene que contar. Entonces de repente pues comienza a contabilizar 1, 2, 3 y de repente llega pues a 99. ¿Dónde está la otra? Pues ahí vas a utilizar los números. Otro, ¿no? En la aplicación de allá. ¿Qué día es hoy? ¿No? Hoy, por ejemplo, estamos lunes 8 de junio del año 2024. Vean. ¿Cuándo naciste? ¿Qué año? ¿Qué año? Hay que contar y ordenar, para ello usamos los números. Seguimos. ¿Cómo representar, por ejemplo, las temperaturas? ¿No? Entonces, aquí te he puesto imágenes inclusive, ¿no? Imágenes, ¿no? Por ejemplo, te he puesto acá imagen. Aquí estamos en la imagen de la izquierda, es del verano, y hacia la derecha es el invierno. Entonces, mira, acá te estoy expresando la temperatura. Entonces, pregunto, ¿cómo la temperatura? Dice aquí es, la temperatura puede ser por encima de 0 grados o por debajo de 0. Acá es más 18 grados. Y del otro lado que está en invierno, ahora estamos por ejemplo en invierno aquí, ¿no? Aquí en Lima, que es menos 18 grados. Esa es la parte aplicativa, ¿no? Por ejemplo, uno va al mercado, ¿no? Entonces dice, yo quiero darme un cuarto de kilo de queso, ¿no? Un cuarto, una fracción, este es un número, ¿no? Vas a comprar aceite, entonces el aceite te lo venden medio litro, un litro de aceite. Entonces, por ejemplo, vas al mercado y dice, quiero que me dé 0,600 mililitros de aceite. También tenemos tomate. Entonces, a ver, quiero que me des 1,5 kilos de tomate. Acá, 1,5 kilos. Como pregunta, ¿no? Entonces, aquí, ¿quieres comprar lapicero o quieres comprar una pelota? ¿No? Entonces, dice, y ahí sale un anuncio. Lapicero, esto están en dólares, ¿no? Dice 16,99 dólares. Entonces, si paga con tarjeta,
hay un recargo del 5%. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El costo de 16,90 le sacas el 5%, ¿no? Y le sumas. Entonces, ¿cuánto para sacar en forma práctica el 5% que tiene que hacer? Es multiplicar por 0,05. O sea, 5% es 5 sobre 100. Y 5 sobre 100 es 0,05. Entonces, tú multiplicas 16,99 por 0,05. Entonces, ese es el recargo. Y a eso le tienes que sumar. El otro ejemplo, ¿no? Una pelota de básquet y se cuesta $54,50. Dice, si pagas al contado, hay un descuento del 10%. Entonces ya no vas a pagar $54,50, sino con descuento del 10%. Aquí esa es la aplicación de los números racionales, ¿no? Que se expresa como una fracción. Luego viene la segunda competencia, ya, segunda competencia. Esta segunda competencia dice resuelve problemas de seguridad, de equivalencia y cambio. Y te pide lo siguiente, dice una situación problemática de una función lineal o afín. Entonces, una función lineal, ya, una función lineal es aquella que nos permite representar líneas, que permiten hacer la representación de líneas. Entonces, aquí dice, resolviendo situaciones de contexto vinculados a funciones lineales. Una función lineal es justamente cuando tú haces un gráfico, para eso se utiliza el sistema de coordenadas cartesianas. El sistema de coordenadas cartesianas son dos ejes. Tienes el eje horizontal que se llama el eje de las abscisas, que más adelante tiene un ejemplo acá. ¿No? Mira, acá te dice que es un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Horizontalmente se le llama el eje de las X o también el eje de las abscisas, y el eje vertical es el eje de las, se le llama en este caso el eje de las ordenadas. Entonces, y aquí se representan, en este sistema se representan, ¿no? Por ejemplo, esa función lineal es una línea recta, ¿no? Y ahora vamos a ver ese ejemplo. Dice, la función lineal se aplica en numerosas situaciones diarias donde se determinan las relaciones que existen entre dos magnitudes. Esta relación que existen entre dos magnitudes, por este lado. ¿No? Por ejemplo, en física, ¿qué se utiliza? ¿No? Tú quieres calcular la velocidad de un móvil, entonces tiene que tener dos magnitudes, distancia y tiempo. Ahí aplica. Dice, tanto en matemática, física, economía, en el comercio electrónico, en todo. Entonces dice, las funciones lineales tienen muchísimas aplicaciones en la vida diaria. Y te voy a poner dos ejemplos dentro de la vida diaria, ¿no? Dos ejemplos. ¿No? Dice, la función lineal brinda un modelo sencillo que puede representar con bastante acierto dentro de la vida cotidiana. Entonces se puede poner para la agricultura, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar en todo tipo, en toda situación. Y aquí vamos con el primer ejemplo. Yo voy a ponerte dos ejemplos, dos situaciones. Uno, la tabla, ya en esta tabla que ves, dice, la tabla muestra la facturación sin IGB del recibo de agua de la familia Torres con relación a los metros cúbicos consumidos. ¿No? Si no hay consumo, el pago es, en este caso, 0 soles. Entonces, lo que nos pide es que represente, dice, que represente la tabla del consumo versus la facturación. Y para eso, esta es la tabla. Ya, esta es la tabla. Entonces, acá hay dos magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes? Uno es consumo. El consumo de agua es en metros cúbicos. Y luego la facturación, el pago por lo que es el consumo. Entonces, ¿qué cosa me dice, no? Si no hay consumo, entonces cero pago. Pero si consume 2 metros cúbicos, ya, entonces aquí el pago es de 4 soles. ¿No? Luego viene, si el consumo es de 4 metros cúbicos, se paga 8 soles. El consumo de 6 metros cúbicos, se pago de 12 soles. Si consume 8 metros cúbicos, de 16. Si consume 10 metros cúbicos, es de 20. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es
es representar ya esta tabla, ¿no? Acá hay dos magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes? Uno es el consumo, ¿no? de agua, de 30 unidades metros cúbicos, y la facturación, que es el pago. Dice pago. Entonces, ahora, de acuerdo a esta tabla, ¿no? Si vemos esta tabla, por ejemplo, dice, si el consumo es cero, bueno, no paga, ya, no hay problema. Pero seguimos, mira, consume 2 metros cúbicos ya, de agua, entonces el pago, ¿qué cosa dice? 4. Entonces tú estás viendo que 4 es el doble. Si consume 4 metros cúbicos, su facturación es de 8, o sea, es el doble. Entonces, según este cuadro, ¿no? Que es dos magnitudes, el consumo de agua versus la facturación, entonces aquí hay dos magnitudes. Para eso se utiliza las funciones lineales, ¿no? Entonces, son dos magnitudes. ¿Cuál es la función lineal? ¿Cuál es la función lineal que me representa esa tabla? Es I igual 2C. I igual 2C. Entonces, esta es la ecuación, esta es la función lineal. Entonces, dice lineal porque es de primer grado. Esa es la función lineal. Entonces, mira, si le da valores, X, en este caso va a ser el consumo. X viene a ser el consumo y Y es la facturación. Por ejemplo, si X0, entonces 2 por 0 es 0, ¿ves? Facturación 0, no para. Entonces, esta función lineal, esta ecuación me representa esta tabla. Entonces, aquí viene la gráfica. ¿Ya? Y la gráfica es una línea recta. La gráfica es una línea recta por ese lado. Entonces, para que yo pueda graficar esa función lineal, yo requiero dos puntos. Y en este caso, un punto va a ser acá el punto 0. Este punto. En el sistema de coordenadas cartesianas, un punto está determinado por dos valores, el valor de las abscisas y el valor de las ordenadas. Entonces, acá está el punto 0,0. Y luego voy a graficar el segundo punto, dice 2, 4. O sea, ese 2 es el eje horizontal, aquí está el 2. Y el 4, vemos en el eje vertical. Entonces, 1, ¿no? 1, yo, 2 con 4, este es el punto. Entonces, una recta, para que tú puedas graficar, necesitas dos puntos. Entonces, tengo el origen 0,0 y tengo el punto 2,4. Entonces, agarro mi regla y trazo. Entonces, esta recta me representa esta tabla. ¿Y cuál es el análisis que podemos hacer? Cuanto más consumos, ¿qué pasa? ¿Se va a pagar más o menos? ¿No? Obviamente que se va a pagar más, ¿no? Entonces, conforme yo sé, consumo más, entonces el pago va a ser más. Esta es una aplicación ya de esa función lineal. Este es el segundo punto que estamos viendo. Me dice, competencia, ahí se resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? Dice, una situación problemática de función lineal o función. Vamos a ver un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. Situación 2. Y aquí tenemos esta gráfica, ¿no? Es una gráfica, como tú ves, del tiempo versus la distancia. Tiempo versus distancia. Entonces vemos lo siguiente. Las rectas gráficas, estas dos rectas gráficas, la que está con rojo y la que está con azul. Dice, las rectas grafican la relación de la distancia en metros, ¿no? Que Gladys e Inés recorren toda la mañana por una vereda del parque a partir de cierto momento y el tiempo en que emplean en su recorrido. La distancia en metros y el tiempo es en segundos. Entonces dice, explica el significado del intersecto, ¿no? Dentro del eje vertical de la. Entonces, y aquí viene la gráfica, dice, ¿qué nos indica? Ya, la pregunta es, ¿qué nos indica el punto de corte? O sea, esta intersección. Entonces aquí se va a graficar, ya se requiere dos magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes? Tiempo, ¿no? Y el otro es distancia. Entonces, si ellos hacen sus ejercicios, ya, la línea roja es de Gladys y la línea azul es de Inés. Entonces la pregunta es, ¿qué nos indica el punto de corte? O sea, la intersección. ¿Qué nos indica? Entonces, no, ¿qué nos indica? Que en este punto de corte
encontrar quiénes, Gladys e Inés. Eso es lo que entonces, ellos inician, por ejemplo, que empieza su ejercicio, su carrera, en cero, ¿no? Cero. ¿Cuánto avanzó en cero? Cero. Ya recién va a empezar. Al cabo de un segundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Inés, ha recorrido 10 metros. ¿Ya? Pero en el caso de Gladys, por ejemplo, en un segundo, perdón, en un segundo, mira, que ha recorrido 40 metros. ¿No? Y así vas. Al cabo de 2 segundos, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí arriba, Inés ha recorrido 20 metros, pero Gladys, al cabo de 2 segundos, mire, ¿cómo está corriendo? Entonces son 45. Ya, entonces van avanzando, pero en el segundo 7, ¿qué ocurre? Se intersectan. Quiere decir que se encuentran en qué momento? Al cabo de 7 segundos. ¿Qué nos indica el punto de corte, o sea, de la intersección, lo que está pidiendo, ¿no? O sea, que acá hay una intersección que está simbolizado con este punto. Me está indicando de que al cabo de 7 segundos, Inés y Gladys se encuentran y después continúan. ¿Ya? Entonces, estos dos ejercicios para lo que es función lineal. Y luego viene otra aplicación, dice una situación problemática de ecuaciones. ¿Qué cosa es una ecuación? Es una igualdad. Una igualdad que se cumple para ciertos valores. Esa es una ecuación. Y dentro de estas ecuaciones, yo estoy poniendo dos situaciones. Situación 1 y situación 2. Ahora vamos a ver para situaciones donde utilizamos ecuaciones. Y aquí viene la pregunta. Situación 1 dice, el consumo de agua de la familia Gómez es el doble que el consumo de la familia Martínez. Pero ambos consumen 24 metros. La pregunta es, ¿cuál es el consumo de cada familia? Verifica su respuesta. Entonces acá viene una situación. Dice, el consumo de agua de la familia Gómez, dice, es el doble que el consumo de la familia Martínez. ¿Ya? Gómez, la familia Gómez, consume el doble que Martínez. Dice, pero ambas han consumido, ambas, 24 metros cúbicos. La pregunta es, ¿cuál es el consumo de cada familia? ¿No? Entonces, me dan dos datos. Que la familia Gómez consume el doble de agua que la familia Martínez. Y me dice, entre ambas familias, dice que han consumido 24 metros. La pregunta es, ¿cuánto consumió cada familia? Pues aquí entramos a lo que son planteo de ecuación. Acá viene la resolución. Entonces, para resolver dentro del álgebra, cuando algo no conoces, tú le llamas X. ¿No? Por ejemplo, acá, consumo de la familia Martínez, entonces, X. Consumo de la familia Gómez, ¿qué cosa me dice que consume el doble? Entonces, y ahí planteamos ahora nuestra ecuación. Aquí planteamos la ecuación. ¿Qué cosa me dice? De que ambas consumieron ¿cuánto? 24 metros cúbicos. Entonces, ¿no? ¿Cuánto consume Martínez? La familia X. Gómez, 2X. Entonces, 2X más, perdón, X más 2X es igual a ¿cuánto? 24. ¿No? El problema dice que entre ambas consumen 24 metros. Entonces resuelve. X más 2X, 3X, igual a 24. Acá despejas. X va a ser igual, 24 entre 3. ¿Cuánto sale? 8. Solución. Entonces, la familia Martínez, ¿cuánto X? ¿Pero cuánto vale X? 8 metros. Mientras que la familia Gómez es el doble. El doble, acá está. Entonces, 2 por X, ¿cuánto vale X? 8. 2 por 8 y 6. Entonces, la pregunta es, dice, ¿cuál es el consumo de cada familia? Entonces, la familia Martínez consume 8 metros cúbicos y la familia Gómez, ¿cuánto consume? 16. Si tú sumas 8 más 16 debe dar 24. Una aritmética así. Segunda aplicación. Segundo caso. ¿No? En este segundo caso dice,
desde que empezó la cuarentena, ¿no? Un poquito recordando lo que pasó a partir del año 2020, ¿no? Con el famoso bichito. ¿Sí? El consumo de energía eléctrica en mi casa se ha incrementado. Es porque estamos todos los días sin salir usando la computadora, el televisor y muchos artefactos. Estamos confinados. El último recibo nos vino por julio y agosto, o sea, le vino un recibo por 2 meses, julio y agosto, ya que no pudimos salir a pagar por la cuarentena, pero el recibo se extravió. Dice, alcanzo a recordar que el monto, o sea, el pago por estos 2 meses, ¿no? De julio y agosto, dice que fue de 150 soles. Ahora, ¿qué más recuerda? Y que en julio el consumo fue 20 soles menos que en agosto. La pregunta es, ¿cuánto fue nuestro consumo en julio y agosto? Entonces, en esta situación, ecuación. Dentro de la matemática y específicamente en el álgebra, cuando tú no conoces algo, entonces, ¿qué cosa pone? Ya, entonces, vemos lo siguiente. Digo lo siguiente, ¿no? En el mes de agosto, ya el consumo fue X. Y me dice el problema, dice que en el mes de julio fue 20 menos que el mes siguiente, ¿no? Ese es el dato que me está dando, ¿no? Me dice aquí, dice, en el mes de julio el consumo fue 20 soles menos que en agosto. Si en agosto consumí X, entonces en julio ha sido X menos 20. Y aquí planteamos la ecuación. Entonces, en total, ¿cuánto se pagó? ¿Cuánto fue el pago? De 150. 150 soles. Entonces, y aquí entramos la ecuación, ¿no? En mes de julio, X menos 20. Agosto, X. ¿Y esto cuánto debe dar? 150. Resolvemos. Resolvemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este menos 20 lo paso a la derecha. Entonces, de lo que está como menos pasa como más. ¿Ya? Entonces, menos 20 a la derecha. Entonces, 150 más 20, 170. Y X más X, 12. Entonces, resolviendo, X va a ser 170 entre 2. ¿Cuánto sale? 85. Solución. En el mes de julio, entonces, es eh, X menos 20. Entonces, ¿cuánto vale X? 85 menos 20, 65. Y en el mes de agosto, X, ¿no? Es 85. Si tú sumas 65 más 85, ¿cuánto tiene que dar? Porque pasamos ahora al tercer punto. Tercer punto. En el punto 3, aquí nos dice, ¿no? Competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Entonces, en este punto 3 ya es una aplicación a la geometría, ¿no? Pero la geometría en 3 dimensiones, ¿no? Entonces me dice una situación de un prisma, ¿no? Y la otra situación que va a pedir es de una pirámide, ¿ya? Entonces, prisma, ¿ya? Y lo que es la parte pirámide, ¿no? Entonces, al revisar el trabajo que está encargado, te decía que utilice, pues, materiales educativos, ¿no? Entonces, aquí lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, utilizar materiales de cubos mágicos, etcétera, ¿no? Pero yo te voy a poner acá 2 ejercicios, ¿no? El compromiso es hacerlos, plantear acá las situaciones y ya la parte del material ya tú vas a elegir, ¿no? Como. Bien, dentro del prisma yo voy a plantear el siguiente ejercicio, ¿no? Es para calcular el volumen y el área del prisma, ¿no? Te dice una situación problemática de prisma. Entonces, situación 1, dice hallar el área total y el volumen de un prisma triangular. Y aquí me están dando sus datos. Entonces, me dice que la altura es de 6 centímetros y la base de ese prisma es un triángulo, pero es un triángulo equilátero, ¿no? Donde un lado vale 5, ¿no? Como es equilátero, significa que los 3 lados son iguales. Si este es 5, este lado también 5 y este lado también 5. Entonces, lo que nos está pidiendo es 2 cosas, ¿no? Uno, el área total, o sea, el área total, que es la superficie de todo este prisma, el área total, y lo que me está pidiendo es la otra parte, es el volumen. Entonces, el área total ya es igual
al área lateral, o sea, estas tres caras, ¿no? Es una cara, acá viene 2 y 3, ¿no? Entonces toca ya la superficie de estas tres caras, que es en este caso de un rectángulo, y luego hallar el área de la base. ¿La base qué cosa es? Es un triángulo. En este caso es un triángulo equilátero. Del lado de esa es la base. Entonces, si yo quiero calcular, ¿no? Acá está, área total es área lateral más 2 veces el área de la base. En este caso, ¿qué figura es? Es un triángulo equilátero, ¿no? Donde el lado es 5, entonces es 5, 5. Área lateral. Área lateral es, en este caso es un rectángulo. Entonces, como son tres caras, tienes tanto efecto la cara 1, la cara 2 y la cara 3, entonces, ¿cómo es la superficie un rectángulo? Entonces, es base por altura, ¿no? Es 5 por 6, pero como son tres caras, lo multiplica por 3. Me sale 90 centímetros cuadrados. Área de la base. Esta es una fórmula para hallar el área de un triángulo equilátero. El área del triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4 por, en este caso, el lado. Entonces, ¿cuánto vale el lado? 5 centímetros. Entonces, aplicamos esta fórmula, ¿no? Raíz de 3 por 5 al cuadrado por 25 entre 4 sale con 2 decimales. 10.83 centímetros. Acá me dice redondea con 2 cifras. Ya. Total, el área total, ¿a qué va a ser igual? El área lateral, que vale 90 centímetros, más en este caso cara. Son dos caras, acá arriba 1 y de abajo 2. Por eso que se dice 2 veces, ¿no? Entonces es 90 más 2 por, ¿no? La base, ¿cuánto salió? 10.80. Entonces tú multiplicas y luego sumas y me va a salir que el área total es de 111.66, ¿qué cosa? Centímetros, pues son unidades cuadráticas, ¿no? Las superficies son unidades cuadráticas. Y finalmente, el prisma, ¿no? Que en este caso es un octoedro. Entonces, para hallar el volumen, ya cuando hablamos de prisma, el volumen, ¿qué cosa es igual? Es multiplicar el área de la base por la altura. Entonces, la base, ¿qué es? Un triángulo. Un triángulo. Entonces, ya hemos calculado el área del triángulo. ¿Cuánto sale? 10.83. Altura, ¿cuánto es? 6 centímetros. Entonces, multiplicando 10.83 por 6, me sale 64.98, pero el volumen es unidades cúbicas. Entonces, centímetros. Entonces, estamos en el punto C. Esto es, dice, una situación problemática de prisma. Acá está. Y luego viene una segunda situación que es para una pirámide, ¿no? Una pirámide, ¿no? Y para eso, un ejemplo, por ejemplo, una casa. Una casa. Entonces, la parte piramidal ya es lo que viene a ser en el techo. Esta es la parte de la pirámide. La pirámide, donde la base viene a ser un rectángulo, pero esta parte es la parte de la pirámide. Lo otro vendría a ser un octoedro. Ya, lo otro, entonces, la forma de la casa, ¿no? Esto viene a ser un octoedro y lo que está arriba en el techo es la pirámide. Ya que te estoy poniendo la fórmula para hallar la pirámide y para hallar la fórmula del octoedro. Entonces, ¿qué cosa nos está pidiendo? Dice, calcula el volumen que ocupa la siguiente casa. Es decir, la casa de la casa. Calcula. Está pidiendo por este lado. ¿Ya? Entonces, para hallar el volumen de la casa, tiene que ser, ¿qué cosa? Hallar el volumen del techo, que es una pirámide, y la casa en sí tiene que ser un octoedro. Entonces, tenemos el volumen de la pirámide, es el volumen de la base, ¿no? Depende qué figura, en este caso va a ser un rectángulo, ¿no? De la base de la pirámide es un rectángulo, acá está ahí por su altura, y acá me da la altura, 1.5, y se divide entre 3, ¿no? Para el volumen de la pirámide. En el caso del octoedro, va a ser el área de la base, la superficie de la base, ¿no? Que esto sería 10 por 8.5 y por la altura de 3. Y ahí tienes tú el volumen de la casa, que va a ser el volumen de la pirámide más el volumen del... El volumen, en este caso, de la pirámide, ¿no? La base, la base. La base
ya, para dentro de me dice la base, ya, la base por la altura. Entonces, la base es rectangular, entonces 10 por 8.5 es 85. ¿Ya? Y lo multiplica por la altura, para la pirámide, por 1.5 la altura, y lo divide entre T según la forma. Entonces ahí nos sale 42.5 metros cúbicos. Y esto es el volumen, el O es el octoedro, ¿no? El octoedro viene a ser de la casa, descontando el techo, porque el techo es de forma piramidal. Entonces aquí el octoedro ya simplemente multiplica sus tres dimensiones, ¿no? Va a ser 10 por 8.5 por 3. 10 por 3 por 8.5 me sale 255. Entonces el volumen de la casa es el volumen de la pirámide más el volumen del octoedro. Sumamos todos los resultados y me sale que el volumen de la casa es 297.5 metros cúbicos. Y el área me pide el área de la fachada, ¿no? Entonces, el área de la fachada simplemente va a ser de la casa en sí, nada más la fachada, ¿no? No se toma en cuenta el techo, que es en la forma piramidal. Entonces, la fachada tiene cuatro caras. La fachada tiene cuatro caras. Entonces, uno está frente y detrás, la segunda, y lateral a la derecha y lateral a la izquierda. Entonces, el área lateral es 2, ¿no? Entonces, multiplica 10 por 3, ya, 10 por 3, entonces esta cara 10 por 3, más la vuelta por los 2 más, luego la otra cara que es 8.5, 8.5, ¿no? Ya, 2 por 3. Entonces el resultado sale 111, en este caso como es área, son unidades cuadradas. Entonces esta es la aplicación, ya es la aplicación, y aquí la aplicación es para el énfasis que se está dando aquí es la geometría, y dentro de la geometría hay figura lineal, hay superficie y hay volumen. En este caso es estas figuras, ¿no? de prisma, está pidiendo, y de pirámide. ¿Sí? Y luego seguimos con el último. ¿Ya? Ahora, luego dice importancia de los sólidos geométricos en la vida cotidiana. Entonces, la importancia. En la vida cotidiana los sólidos son utilizados como base para construir objetos decorativos, diseño de edificios, materiales deportivos, educativos, depósitos, almacenes. Entonces, ahí se va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, aquellos que se dedican a la construcción, ¿no? Arquitectos, los que son ingenieros civiles, entonces van a construir, entonces tiene que ver el material. Entonces, ¿cuánto tiene que construir? Ahí tiene que ver la aplicación dentro de la vida cotidiana. Y luego el último dice, resuelve el problema de gestión de datos e inserción. Este es el último. Y este último, el punto D, se está pidiendo cuatro cosas. Esto está aplicado a la estadística. Ya, esto de la aplicación es estadística. Entonces, ¿qué lo está pidiendo? Dice, una situación problemática de medida de tendencia central. Esto es la estadística. La estadística tiene dos partes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Lo que le está pidiendo aquí es básicamente la estadística descriptiva. Y dentro de la estadística descriptiva ya están justamente tres estadísticos, aquí le llaman, tres estadísticos. Me dice media, mediana y la moda. Ya, tres estadísticas. Ya, la media, que viene a ser la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Acá te estoy colocando un gráfico, ya, un gráfico, una representación, ¿no? Y vamos con la primera, ya. Estos tres estadígrafos que te llaman dentro de este es el campo dentro de la estadística, ¿no? Me están pidiendo tres estadísticas. Media, mediana y moda. Empezamos con la media, ¿no? La media, básicamente la media aritmética. La media aritmética es el promedio de los valores observados de cada variable. Es el centro de gravedad de la distribución. Es el estadígrafo, ¿no? Le llaman así también, ¿no? A estos parámetros. Es el estadígrafo de posición más importante, ¿no? La media.
Dice, porque representa mejor al grupo y es el valor preferido en los cálculos estadísticos por ser más flexible. Cálculo de la media aritmética, entonces en este caso se está pidiendo para datos no agrupados, porque esto se puede aplicar para dos tipos, datos no agrupados y datos agrupados, pero lo más sencillo es un dato no agrupado, ya que es la media aritmética. Dice su fórmula. ¿Qué cosa es la media aritmética? Simplemente, ¿qué hace? Suma los valores y los divides entre el número de ellos. ¿No? Suma los valores, acá dice, ¿no? La media aritmética se calcula dividiendo, ¿no? La suma de los valores entre el número de ellos. Y esto es una fórmula de X, una rayita arriba, esto es la media aritmética. Es igual suma de los valores entre n es la cantidad de ellos, ¿no? Y dos aplicaciones. Ejemplo 1. Los puntajes obtenidos en 5 exámenes parciales de matemáticas. Te dan, ¿no? Te dan 5 notas de matemáticas. 14, 10, 13, 11, 10. Y te está pidiendo el promedio. El promedio. Entonces, la fórmula X igual suma de los valores entre ellos. Y aquí suma 14 más 10 más 13 más 11 más 10, 58. ¿Cuántos cursos? 5. 58 entre 5 es 11.6. Quiere decir que el promedio, o sea, la media aritmética de estas 5 notas, ¿cuánto es? 11.9. Y otro ejemplo, dice allá la media aritmética de la siguiente serie, ¿no? 5, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumar. Pero en este caso, esto es una media aritmética ponderada, ¿no? Como el 5 se repite 3 veces, es 5 por 3. El 7 2 veces, 7 por 2. El 8 4 veces, 8 por 4. Y esto se divide entre 9 porque son 9 observaciones. Al hacer esta sumatoria sale 61 entre 9 valores, 6.8. Esto le llaman también media aritmética. Bien, el segundo estadígrafo que le están pidiendo es la mediana. Entonces, ¿qué cosa es la mediana? Dice, la mediana es el valor que divide al total de observaciones, ¿no? Y lo divide en dos partes. Esa es la mediana, ¿no? Entonces, ese es el valor que te divide, ¿ya?, a las observaciones en dos partes. Esto significa que cada parte es el 50% de los datos. Bueno, acá hay alguna ventaja de la mediana, algunas ventajas de la mediana. Es el estadio de solución. La mediana es más recomendable que la media aritmética. ¿Cuánto? O sea, ¿en qué situaciones nos conviene? Entonces, acá hay dos situaciones, ¿no? Uno, cuando hay valores extremos, ¿no? En lugar que de la media, es conveniente la mediana. Y otro también es cuando los datos son cualitativos. Y aquí es importante que hay dos tipos de datos, cuantitativos y datos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, datos cuantitativos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Número. ¿Cuál es tu talla? Eso es cuantitativo. ¿Cuántos libros hay en la biblioteca del Colegio Fanny? Y hay los otros datos cualitativos. Cualitativos, por ejemplo. Entonces, dentro de los datos cualitativos, ¿de acuerdo? Entonces habla de, de una cualidad, datos cualitativos. Entonces, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Entonces, eh, hincha de qué equipo eres? Entonces, ahí el cualitativo, ¿no? ¿Cuál es el estado civil de la persona? Pero, casado, viudo, eso es una cualidad. Datos cualitativos. Y los cuantitativos, en este caso, es cantidades. Entonces, y aquí vienen los ejercicios, ¿no? Para la mediana. La mediana, ¿qué cosa es? Es el valor que divide las observaciones en dos partes. O sea, esa es la mediana. Entonces, vamos a ver dos ejercicios, dos situaciones. Una situación es cuando los datos son impares y otra situación es cuando los datos son pares. Entonces, cuando es impar, ¿no? Me dice, dada la siguiente serie, mira, 10, 30, 2, 5, ahora, para hallar la mediana, lo que se tiene que hacer es, hay que ordenarlo, ¿ya? Puede ser
de menor a mayor o de mayor a menor. Hay que ordenarlo. Entonces acá me dan una serie, pero está desordenado. Acá yo no puedo decir que, en este caso, que 10 es, no, hay que ordenar. Porque acá lo ordena. Todo, bueno, puede ser ascendente o descendente. 2, 5, 6, 8, 10, 10, 30. ¿No? Entonces, el dato que está en la parte media, ¿cuál es? 8. Esa es la mediana. Entonces, ese es un valor que divide a las observaciones en dos, pero hay que ordenar. Y en otra situación es cuando las observaciones son pares, ¿no? En este caso es impar, 2, 4, 6, en este caso 2, 3, 4, 5, estos son 7 porque es impar. Pero acá, ¿qué pasa cuando las observaciones son pares? ¿Ya? ¿Cuál pasa con las observaciones son pares? Entonces, ¿qué es lo que se aplica? ¿No? ¿Qué es lo que se aplica? Entonces, me dan, dice, dada la siguiente serie, 5, 3, 8, 4, está desordenado. ¿Qué tiene que hacer? Ordena. Entonces se ordena en forma ascendente. Ahí está ordenado. Pero aquí tienes, ¿no? Tienes 5 y 8. Acá no hay uno que caiga en la parte media, porque es como un par. Entonces acá coge los dos centrales. 5 y 8 lo divide entre 2. Entonces, este estadígrafo, la mediana, va a ser ¿cuánto? 6. Entonces, este valor, 6.5, te divide estas observaciones en dos, ¿no? 50% a la izquierda y 50% a la derecha. Ya, esa es la ya. Estos son cuando son pares. Recuerda que hay que ordenar en forma ascendente o descendente. Interpretando, ¿no? Sé qué dice interpretando. Significa que de estos 8 valores, 4 de ellos es el 50%, y se tienen notas, o 4 de ellos su valor es mayor que 6.5 y otros 4 de ellos tienen que es menor de 4.5. Y luego la moda. La moda. ¿Qué cosa es la moda? La moda es el valor que más se repite, es la moda. Es el tercer estadígrafo. La moda es la medida de tendencia central. Estos son medidas centrales que se define como el valor que se presenta con mayor frecuencia en una serie o de ¿qué es lo que se con mayor frecuencia? Y lo que nos están pidiendo es calcular, dice, para datos no agrupados. O sea, datos no agrupados son aquellos que se presentan individualmente. Y lo otro es cuando son datos agrupados, ¿no? Pero en este caso no quiere datos no agrupados. Entonces, 3 ejemplos. Encontrar la moda de la siguiente serie. Tenemos aquí, me dan la serie. Entonces, ¿qué cosa es la moda? Es el valor que más se repite. Entonces, de todo lo que me están dando 8 datos, mira, el 6 se repite. 1, 2. Entonces, la moda, ¿cuál es? Es el número 6, es el que más se repite. Pues se repite con mayor frecuencia. Otro ejemplo, encontrar la moda en la siguiente serie. Me dan 12, 15, 16, 18, entonces acá no, la serie no hay ninguna moda porque ninguno se repite. Bien. Tercer ejemplo, me da 5, 6, 7, 7, 8. Ahora, acá hay, el 7 se repite 3 veces, mientras que el 9 también se repite 3 veces. Entonces aquí la moda es bimodal, o sea, es el 7 y el 9. O sea, hay dos valores que se repiten. Entonces, ese es, ¿no? Dentro del trabajo que se han indicado, ¿no? Son 4 aspectos que se tiene que desarrollar, 4 aspectos, y el énfasis que se tiene que dar, dice, presentar situaciones problemáticas relacionadas a la vida cotidiana. Muy bien, entonces, eh, esa es la explicación que se me ha encargado, y luego a tu mamá le voy a dar el físico, ¿no? El material que tú lo estás viendo en físico, está impreso, ¿no? En un folder, y ahí está carátula. Muy bien, me despido y deseando éxitos, ¿no? Dentro de tu sustentación, ¿no? Espero que esta explicación te sirva, ¿no? Para que